Ya. Buenos días, estudiantes. Espero que hoy día estén súper bien. Hola, Nicole, buenos días. Buenos días. Prenda su cámara, por favor, y silencien sus micrófonos. ¿Se escucha? Bueno, ¿usted la pasó? Nicole, silencia tu micrófono, por favor. Sebastián, silencia tu micrófono, por favor. Cevita, silencia tu micrófono. Cuando quieras hablar, eso, muy bien. Ya, hoy día vamos a comenzar la clase y nosotros ya habíamos visto lo que era la epopeya, ¿se acuerdan? Hoy día perdón, tengo que compartir primero, compartir pantalla. ¿Se ve? No, a mí no. ¿Se ve? No. ¿No se ve, chiquillo? A mí no se me ve. ¿Se ve lo de Word? Lo que acabo de poner. A mí no me salió nada. Y a los demás, Ámbar, Carol, ¿lo ves tú, Zacarías? Sí, ya, si no lo ve, tiene que salir y volver a ingresar. Ya, tiene que salir y volver a ingresar si no lo ve. Ya. El objetivo de la clase de hoy es producir un texto argumentativo a fin de convencer sobre una hipótesis en torno al concepto de epopeya. ¿Ya? Esto lo tienen que copiar en su cuaderno. Este es el objetivo de la clase de hoy. Nicole, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Simón, silencia tu micrófono, por favor. Ya. Entonces, necesito que escriban el objetivo de la clase de hoy, que es producir un texto argumentativo a fin de convencer sobre una hipótesis en torno al concepto de epopeya. Pero nosotros, antes de poder producir un texto argumentativo, tenemos que saber qué es un texto argumentativo y tenemos que conocer también qué es una hipótesis. ¿Alguien sabe qué es un texto argumentativo? Zacarías, ¿tú sabes lo que es un texto argumentativo? Zacarías. No, o sea, muy bien, tierno. Pero algo que se le venga a la mente. ¿Qué cree usted que puede ser? Argumentar. Carol, ¿tú sabes lo que es un texto argumentativo? Ámbar, Simón, ¿no? Ya, antes de ver lo que es ¿copiaron el objetivo de la clase? Yo no. Ya, apurarse. Nosotros podemos decir que una hipótesis este concepto de hipótesis se utiliza mucho en lo que es la ciencia. Cada vez que los científicos necesitan realizar una investigación, antes de comenzar la investigación, ellos se proponen una hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, ellos realizan primero una pregunta acerca de lo que ellos van a investigar. Entonces, nosotros podemos decir que la hipótesis es una suposición. ¿Ya? Cuando yo supongo algo, no estoy
aclara si lo que estoy diciendo es así o no es así. Por lo tanto, para yo comprobar que mi suposición es correcta, tengo que realizar una investigación. Entonces, a partir de esa suposición, ¿ya? A partir de esa suposición, que es algo que yo creo que es así, yo voy obteniendo datos, ¿ya? A raíz de la suposición, extraigo datos que me sirven, como base, ¿ya? O sea, con esos datos yo voy a comenzar a plantear mi hipótesis, que me sirven como base, ¿ya? Para iniciar una investigación o una argumentación. Por ejemplo, yo voy a plantear una hipótesis en donde yo podría decir, la luna es de queso. Pero para saber yo si la luna es de queso o no, tengo que hacer una investigación. Entonces, lo primero que yo me planteo es una pregunta. ¿La luna será de queso? ¿Por qué yo digo que la luna es de queso? Porque cuando yo miro al cielo veo algo amarillo y con hoyitos que se parece al queso. Entonces yo, por lo que observo, puedo deducir o supongo que la luna podría ser de queso. Pero para saber eso, primero tengo que investigar. Y al investigar, a mí me va a dar un resultado. Y ese resultado yo lo tengo que argumentar. Y cuando yo digo que voy a argumentar, es una explicación de algo. Eso es una argumentación. Cuando yo explico en relación a un tema, es cuando yo doy fundamentos en relación a un tema que yo me he propuesto. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es una hipótesis? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Yo les voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Sobre las espinacas. ¿Qué saben ustedes acerca de las espinacas? ¿Qué saben ustedes acerca de las espinacas? ¿Qué es la espinaca? Es un vegetal, ¿cierto? De color verde, que es muy nutritivo para la salud, pero también nosotros lo asociamos a Popeye. ¿Qué le pasaba a Popeye cuando comía espinacas? ¿Qué le sucedía a Popeye cuando comía espinacas? Le daba más fuerza. Entonces, unos investigadores, ¿cierto?, realizaron la siguiente hipótesis. Dijeron, el compuesto de las espinacas que funcionan en los animales mejora también la actividad física en los humanos. Para poder comprobar esta hipótesis, que no solamente la espinaca servía, ¿cierto?, para los animales, sino que también para que los humanos realizaran una mayor cantidad de actividad física, esa fue su hipótesis, tuvieron que hacer una investigación. Entonces, para comprobar que su hipótesis, que decía que también servía para los seres humanos, ellos realizaron la siguiente investigación. Les dieron espinacas a 22 atletas por 10 semanas y los compararon con 24 atletas que no comían espinacas. Después de esas 10 semanas, ellos se dieron cuenta que los atletas que comían y consumieron espinacas durante esas 10 semanas tuvieron mayor cantidad de
actividad física. Por lo tanto, la hipótesis, la pregunta que ellos se realizaron, resultó siendo verdad porque la comprobaron a través, ¿cierto?, del experimento en donde le dieron espinacas a 20 atletas y los compararon con 24 atletas que no comían espinacas. Entonces, la hipótesis es una pregunta también que yo me tengo que hacer para poder realizar la investigación. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Dígame. Carol. Dije que no teníamos dudas. Ah, ya, ok, súper. No. Ya, escribí. Muy bien, Simón, gracias. Ya. Entonces, vamos antes de plantear la hipótesis en relación a la epopeya, vamos a hacer un resumen acerca de lo que es la epopeya. Y para eso vamos a ver, ¿ven el Power? No, Yo sí lo Ya. veo. Yo sí lo veo, tía. yo no. Ya, gracias. El que no lo ve tiene que salirse de Skype y volver a entrar para que lo pueda observar. Entonces, vamos a ver un resumen de lo de la epopeya. Esto no lo escriban porque ustedes ya lo tienen en su cuaderno, ¿ya? Es un resumen para poder entrar a lo que es el contenido que vamos a ver hoy día. Entonces, nosotros vimos que la epopeya son poemas narrativos. ¿Por qué son poemas? Porque se escriben en versos. ¿Se acuerda que vimos eso? Que se escribían en versos. Siempre en la epopeya el personaje principal se le enaltece, se le dan características, ¿cierto?, superiores. Son seres extraordinarios que siempre se entregan al 100% para realizar una hazaña en favor de su pueblo. ¿Ya? Recuerden que las epopeyas se escribieron principalmente en Grecia, estamos hablando en la Edad Antigua, y los autores reconocían la importancia de su obra, por eso siempre ellos se preocuparon de realizar algo bello y espectacular que lograra mantener y atraer al público para que lo leyeran. Siempre en las epopeyas lo que nosotros vemos que el tema principal son las guerras o las batallas relevantes. Por lo tanto, los personajes principales que hay en la epopeya siempre suelen ser guerreros, ¿ya? Personajes fuertes, algunos tienen características sobrenaturales. También vimos, ¿cierto?, que los protagonistas de la epopeya pueden ser hijos de dioses, por lo tanto ellos se convierten en semidioses, es decir, tienen características humanas, pero también tienen características, ¿cierto?, de sus padres. Por ello, los hace ser mortales a diferencia de sus padres. El objetivo siempre es contar hechos que se relacionan con la identidad de un pueblo. Recuerden también que dentro de la narración de la epopeya siempre hay un viaje que realiza el protagonista y dentro de ese viaje el protagonista también, además de realizarlo para poder salvar a su pueblo, también dentro de ese viaje él se da cuenta que hay aspectos de su personalidad que él debe cambiar. Por lo tanto, mientras va avanzando en el viaje y va logrando los objetivos y luchando y ganando batallas para poder salvar a su pueblo, también se va salvando él mismo, porque va cambiando aspectos negativos que él tenía. Por lo tanto, cuando él termina su viaje victorioso en favor de su pueblo, también él termina victorioso
en cuanto a su viaje como persona, porque todos los demonios que él tenía en su interior, él los va sacando, se va limpiando y llega convertido en otro ser, con un ser con cualidades mucho más altruistas, un ser mucho más bondadoso, un ser mucho más generoso. Por lo tanto, también llega como una persona renovada. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Que los protagonistas son guerreros heroicos, hombres virtuosos, inteligentes y con valores considerados ideales por un pueblo-nación. Cuando nosotros decimos que tiene valores ideales, quiere decir que el pueblo o al pueblo le gustaría ser como ese personaje. La epopeya más antigua es la epopeya de Gilgamesh, ¿cierto? Que se escribió entre los años 2200 y el año 2000 antes de Cristo. También tenemos la Ramayana y también tenemos Mahabharata, pero también tenemos la Odisea, la Ilíada, el Cantar de Mio Cid, que también son epopeyas muy famosas dentro de la literatura. Ya ahí lo tenemos, ¿cierto? La Ilíada y la Odisea, que se escriben, ¿cierto?, en la antigua Grecia. También tenemos en Roma la que escribió Virgilio, llamada la Eneida. El Cantar de Gesta. Dice la media, los poemas épicos se denominaron cantares de gesta. Tienen carácter popular y anónimo. Se desarrollan en el mundo feudal de las cruzadas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Aquí predomina el realismo y la historicidad. ¿Qué significa? Recuerden que la epopeya es un relato fantástico, un relato casi mitológico, es decir, que es más fantástico que real. En cambio, en el Cantar de la Gesta, que se realizan en la Edad Media, ya tienen carácter de realismo, es decir, que esto sucede, ¿ya? Su lenguaje es coloquial, con expresiones que reclaman la atención del público, tiene una versificación con una rima asonante en los versos, y el más famoso es el Cantar del Mio Cid. ¿Ya? Ahí también lo tenemos, ¿cierto? El Cantar del Mio Cid en España, el Cantar de los Nibelungos germánico, el Cantar de Roldán en Francia. ¿Qué características tiene la epopeya? Lo que vimos antes, que se escribe, ¿cierto?, en versos, que acuérdense que los versos son un conjunto de líneas que forman una estrofa. Cada canto tiene un inicio y un fin delimitado. Narran una jornada de actividades que culmina con el retiro de los personajes a descansar. Recuerden que en la Odisea Ulises se demora 10 años en volver a su pueblo luego de haber vencido en la guerra de Troya. El narrador suele ser omnisciente o testigo, es decir, narra lo que él observa, él no está presente dentro de la obra, ¿ya? Aunque no hay un formato establecido, la mayoría de las epopeyas comparten la siguiente estructura. Tiene un título que nos explica de quién o quién narra o de qué se trata la historia. Recuerden que también el autor se invocaba, ¿cierto?, a las musas o a las divinidades para poder narrar la historia y poder ser creativo al escribirla. Tiene un clímax, que es la parte central de la historia, en donde, ¿cierto?, es como el desarrollo en donde se explica toda la trama de la historia, en donde se trata de buscar solución al problema, en donde se muestran los viajes, los pasos y por qué y para qué se realiza este viaje. Tiene el desenlace, que es el final, ¿cierto?, de la historia, y tiene una conclusión en donde al final de la historia el autor hace una reflexión acerca de un mensaje que nos quiere dar la epopeya. Ya, ¿hay alguna duda, chiquillos? No, profesora.
¿Estamos claros? Ivania, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Más o menos, ¿y usted? ¿Por qué más o menos? ¿Qué le pasó? No, es que me estoy resfriando, pero no, nada. Ah, ya. Tiene que cuidarse. Ujú. Ya, entonces no tenemos ninguna duda acerca de la epopeya, ¿cierto? No, ¿Estamos claros de lo que es una hipótesis? Ámbar, ¿qué es una hipótesis? Ámbar, ¿qué es una hipótesis? ¿Una suposición? Ya, una suposición que se hace sobre... ¿Sobre qué se hace esa suposición? ¿Lo puedo decir? Dígame, Simón. Es una suposición que se hace a base para iniciar una investigación o una argumentación. Exacto, muy bien. Sebastián. Sebastián, ¿qué es una Tía. hipótesis? Mm. Mm. ¿Cómo me puedo plantear yo una hipótesis a través de una ¿De una pregunta? a través de una pregunta? Muy bien. Y a raíz de esa pregunta y con los datos que yo tengo que me sirven como base, yo puedo comenzar a hacer la investigación que me va a dar un resultado. Pero antes de poder yo investigar, me tengo que plantear esa pregunta. Y a esa pregunta, ¿cómo le llamo yo? Hipótesis. Cuando yo tengo resuelta mi hipótesis, cuando yo ya respondí la pregunta con la cual yo inicié, yo tengo que argumentar. ¿Y qué es la argumentación? Preguntarse a sí misma. No, la argumentación, ¿qué es? Pero ya. ¿Qué es la argumentación? ¿Una investigación? La respuesta, la investigación. ¿Ah? ¿Qué es la argumentación? La ¿Investigación? argumentación es... Ya, pues la investigación la hicimos cuando nos planteamos la hipótesis. Recuerden que la hipótesis yo puedo observarla también o experimentarla a través de la observación y la experimentación. Cuando yo ya me respondí la pregunta, que es la hipótesis, ¿cierto? Cuando lo que yo me planteo, tengo que argumentar. Y cuando yo argumento, ¿qué hago? Dar una explicación bien hecha. Exacto, Ivania, muy bien. Explicar con fundamentos mi investigación detalladamente. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Por qué me dieron esos resultados? ¿Qué hice yo para lograr esos resultados? Yo explico argumentando todos los pasos que yo realicé para comprobar mi hipótesis, para comprobar mi pregunta. ¿Y cómo lo hago eso? A través de la observación y la experimentación. Muy bien. Entonces, ahora voy a volver a compartir pantalla y vamos a ver qué es un texto argumentativo. Y aquí necesito que vayan tomando apuntes, ¿ya? Porque esto les va a servir también. Ya vimos la primera parte, lo que es la hipótesis, quedó clara. Ahora vamos a ver qué es un texto argumentativo. Que estas dos cositas o estos dos conceptos les van a servir a ustedes para escribir un ensayo, ¿ya?
necesito que me contesten para yo saber que me están escuchando, que entendieron. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, Ivania. Gracias, Simón. Sí. ¿Ven la pantalla? Sí, No me... Ya. Yo también. Listo. Zacarías, Sebastián, Aarón, ¿la ven? yo sí la veo. Yo no veo nada. Bueno, Yo sí la veo. sí, sí la ¿Quién veo, tía. no ve? Sí, Aarón, ¿tú Aarón. no la ves? No, Yo no veo Ya. nada. Aarón, La pantalla tienes que plana. salir y volver a entrar. Por favor, Ok. pero entra. ok. Ya, vamos a esperar al Aarón un minutito. Ya, entonces, el texto argumentativo. Vamos a poner al tiro esto. ¿Dónde se da una argumentación? La argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Chicos, ¿qué es lo que Sí. estoy haciendo yo en este momento? Estoy Preguntando. haciendo un discurso. Y Mm. acá dice, perdón, acá dice que la argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas. Yo cuando les hago una clase estoy argumentando acerca de diferentes temas. Les estoy explicando en relación a un tema en específico. En este caso, le estoy argumentando acerca de la epopeya. Pero no solamente yo como profesora argumento cosas, sino que ustedes también. ¿En qué sentido? Cuando conversan con su mamá, cuando le dicen, pero mamá, si yo tengo la razón, porque esto y esto. Cuando ustedes les dan explicaciones, están argumentando acerca de un tema. Es decir, nosotros realizamos constantemente en nuestra vida diaria argumentación, en donde necesitamos un emisor, que en este caso soy yo, porque yo les estoy diciendo, y un receptor, que son ustedes, porque ustedes están escuchando. Dentro de la argumentación, el que argumenta, el emisor, necesita convencer o persuadir al receptor en relación al tema por el cual está argumentando, ¿ya? El primer ejemplo, chicos, paréntesis, quiero que escriban solamente lo que es importante, no quiero que escriban todo, ustedes vayan tomando apuntes, ¿ya? Por favor, ¿se entendió? Sí, Sí, profesora. tía. Ya, listo. Por ejemplo, lo que Entonces, por ejemplo, usted puede poner la argumentación, forma parte de la vida diaria, necesita un emisor que busca convencer o persuadir a un receptor, ¿ya? Y nosotros podemos argumentar de manera oral o escrita. El primer ejemplo, ¿cuándo uno argumenta? Cuando va a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que uno hace una argumentación cuando van a una entrevista de trabajo? ¿Para que puedan contratarlo? Ya, ¿y qué hace para que puedan contratarlo? persuadirlo. ¿Ah? ¿Qué hace cuando uno va a una entrevista de trabajo? Un discurso ¿Qué discurso? ¿Qué tipo de discurso? sobre su profesión que necesitan para ese trabajo y lo que hacen en su vida diaria. Exacto. Muy
Muy bien. Yo argumento, yo me presento, mi nombre es Viviana Jara, estudié en la universidad tanto, llevo 15 años ejerciendo la profesión, me han considerado para estos cargos, yo soy una persona proactiva que no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Yo, entre comillas, me vendo a través de mi discurso para que la persona que me está entrevistando me considere para ser parte de su equipo laboral. ¿Se entiende? Sí, tía. profe. Sí, tía. Ya. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. En un juicio en donde hay un juez y hay un abogado. ¿Qué hacen los abogados? Defienden a la persona que tienen que ayudar. Exacto. En un juicio hay dos partes, una parte demandada y una parte demandante. La parte demandante es la que demanda a la otra persona para que se realice un juicio en donde a lo mejor le tiene que pagar dinero, etcétera. Entonces, ¿quién tiene que argumentarle al juez para que el juicio salga a favor de cada uno? ¿El abogado? El abogado, muy bien. El abogado es el que argumenta, ¿cierto? Para, perdón, para que su defendido tenga a favor el juicio. Muy bien. Otro ejemplo, en una conversación espontánea. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de una conversación espontánea. En una conversación En una conversación cualquiera. normal. Exacto, en una conversación Fluida. normal que usted tenga con su mamá, con su amiga, con su hermana, siempre va a haber una argumentación, una explicación en relación a lo que están conversando. Y también en un afiche publicitario. ¿Por qué en un afiche publicitario hay argumentación? Porque lo tratan de convencer. Ya, Para muy atraer a la bien, porque persona. lo tratan de convencer para atraer a la persona. Y dentro del afiche, como sale acá, también nos explican de lo que se trata el producto. ¿Se entiende entonces lo que es una argumentación? Sí. Sí. Son conversaciones que uno tiene, ¿cierto?, con otra persona en donde lo trata de convencer en relación a un discurso que uno está haciendo, ¿cierto? Características generales de la argumentación. ¿Qué es argumentar? En nuestro contexto, o sea, en la comunicación oral, la argumentación es una operación discursiva orientada a influir sobre un público determinado. El objetivo de quien argumenta es ofrecer una información lo más completa posible para intentar persuadir o convencer al destinatario a través de un razonamiento. ¿De qué manera podemos decir esta explicación de manera más sencilla? ¿Quién me lo puede decir de manera más sencilla? ¿Quién me lo puede decir de una manera más sencilla que es argumentar? Lo acabamos de decir. Chicos, Simón, ¿Hablar sobre algún tema? ¿ya? ¿Qué más? Simón, ¿qué podemos decir que es argumentar?
¿Qué es argumentar? Dar una explicación bien hecha. Ya, bien. ¿Qué más? Tenemos que se ve Demostrar algo o justificarlo mediante argumentos. ya, bien. ¿Y qué es un argumento? Explicar. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, tía, sí lo veo. Ya, entonces, argumentar es explicar a través de qué? De un discurso, ¿cierto? ¿Estamos? Es explicar a través de un discurso ¿para qué cosa? Para convencer, ay, perdón, convencer es con C. Para convencer o persuadir a quién, al receptor. ¿Y quién es el receptor? El que me está escuchando. Entonces, eso podemos decir, que argumentar es explicar a través de un discurso para convencer o persuadir al receptor. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ya. Profe, Dígame. puso pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Ah, es que no se me ve. ¿No se le ve? No. Se me veía recién, desapareció. No se ve. Va, qué raro. Voy a salir, me voy a entrar. Ya. Y rápido, porque ya vamos a terminar. Ya, Ya. estamos claros entonces, argumentar es explicar a través de un discurso para convencer o persuadir al receptor, ¿cierto? ¿Por qué argumentamos? Para exponer nuestras ideas y convencer a los demás sobre estas, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner que argumentamos para qué argumentamos? Para exponer Una cosa como argumento. nuestras ideas, ¿cierto? Para explicar nuestras ideas. Entonces, argumentar es explicar a través de un discurso para convencer o persuadir al receptor. ¿Y por qué argumentamos? Para exponer nuestras ideas. ¿Cuándo argumentamos? Cuando hay puntos de vista diferentes. Cuando hay puntos de vista diferentes. Cuando hay una polémica, una controversia. ¿Ya? Cuando las partes no coinciden en relación al tema que se está hablando, por lo tanto, ambos tienen diferentes puntos de vista acerca del tema. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, profesora.
Ya. Entonces, hoy día está Simón, está Carol, Zacarías, Aarón, ¿estás? Aarón, ya. Aarón, Seba, ¿estás? Sí, aquí estoy. Ya. Nicole, Sí estoy. ya. Ivania, Ah, ¿me habló? ya está. La Ámbar. ¿Hay alguien al que no haya nombrado? No, están todos. Ya. Chicos, míos, preciosos y preciosas, hoy día ya terminamos la clase, la vamos a seguir. Ay, hasta el jueves lenguaje. Mañana nos toca historia nuevamente a las 9 de la mañana. Así que espero que le haya servido, o sea, que haya quedado entendido la clase. Y ahora tienen que desconectarse de lenguaje y unirse a la clase de matemáticas. Tienen que unirse a las 10 de la mañana. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ya, Ya, profesora. a las 10, Ya. a las 10 entonces. Ya, niños, nos vemos entonces mañana en historia. Cuídense. Chao. Profesora, chao. Chao, Chao. chao.